cierto, Fátima, es que una vez más vemos cómo la vida de nuestros hijos se apaga por manos de delincuentes, como lo que ha pasado con Marco Antonio. Él estudiaba, él trabajaba para pagar justamente sus estudios, para ayudar a su familia, y ahora pues ha perdido la vida solo por querer robarle el celular. Indignante. Tenía 18 años y acababa de empezar el cuarto ciclo de la carrera de animación. Marco Antonio Pariona estudiaba y además trabajaba desde hace un mes en una pizzería en Miraflores. Con ese dinero ayudaba a su familia y también pagaba sus clases. Saliendo de cerrar el local, su madre solía recogerlo en la avenida Angamos para acompañarlo a casa. Fue por eso que entró en angustia cuando no lo veía llegar. Cuando estoy por Panamá veo que el serenazgo está bajando y un grupo de jóvenes acercándose. Entonces nosotros seguimos avanzando. Cuando me acerco y yo le digo a mi hijo, creo que han atropellado a alguien. Me acerco y veo a mi hijo tirado ahí. Intentó ayudarlo, pero según afirma, el serenazgo se lo impidió. El serenazgo dijo que ya estaba ya viniendo la ambulancia. La gente decía que lo ayuden. Yo agarré a mi hijo, le agarré su mano y mi hijo estaba con vida. Su hermano mayor buscó auxiliarlo en medio de la desesperación. Pero finalmente fueron los bomberos quienes lo llevaron al hospital, donde falleció debido a una herida punzocortante en el pecho. Marco Antonio Pariona fue interceptado por los delincuentes mientras avanzaba por la avenida Angamos, cruce con la calle San Pedro, en el distrito de Surquillo. En una cámara de seguridad se observan los segundos previos al ataque, pero la familia pide acceso al municipio a más imágenes, para que así las autoridades puedan dar con los responsables del crimen. Al respecto, el municipio de Surquillo se pronunció así. El protocolo impide que un carro de serenazgo sin personal calificado, que sea paramédico, mueva a una persona herida, porque puede causarle más daño. Y en ese lapso, que ha sido de 7 minutos, los vecinos intentaron en un momento tratar de subir a la persona al vehículo de serenazgo. Los vecinos están horrorizados por lo ocurrido y piden ayuda para dar sepultura a este joven. Hoy día será la señora. Dios quiera que no seamos la próxima nosotros, nuestros hijos. Así, justicia para este joven. Este joven ha sido un joven totalmente sano, en todo sentido de la palabra, totalmente sano. Sobre todo piden mayor seguridad. Otra vecina afirma que a ella le robaron su celular en este mismo punto. Me cuadraron entre 3 muchachos, me pusieron cuchillo en el cuello, me quitaron el celular. Yo sé, esa zona siempre es peligrosa, no es la primera vez. La partida de Marco Antonio deja un profundo vacío para los vecinos de Casa Huertas, quienes solo buscan dar ayuda a la madre de este joven. Bien, y atentos amigos con lo que es noticia ahora, porque vamos a actualizar este caso que definitivamente nos llena a todos de rabia, de dolor, porque como lo decíamos, Fátima, se apaga la vida de un joven en manos de la delincuencia brutal. De hecho está Carla Atencio con la mamá de Marco Antonio, este joven de 18 años. Carla, contigo, adelante. También saludamos a la madre que vemos que nos escucha también. Nuestras condolencias. Es muy doloroso porque Marco Antonio empezaba a vivir, compañeras, apenas 18 años, recién un mes trabajando con este sustento que estaba dando a su familia y lamentablemente se ha ido en manos de la delincuencia. Ella es la primera vez, mientras nos encontrábamos aquí viendo la nota, que la madre ha logrado ver estas imágenes de las cámaras de seguridad. Entonces se encuentra un poco movida por poder verse a sí misma, ¿no? De alguna manera discutiendo con los serenos. Vamos a comentarles un poco. Ella salía a recoger a su hijo, encontrárselo debido a la situación de inseguridad en esta zona de Casa Huertas, donde él vive muy cerca a la más o menos 10, 11, ¿no?, de la avenida Angamos. Y al no llegar él, porque le timbraba por el celular normalmente para que ella salga a darle el encuentro, regresar juntos por un tema de seguridad, también junto a su hermano mayor, José Antonio, que también nos está acompañando aquí el día de hoy. Bueno, ella le da el encuentro, pero no llegaba, ¿no? No llegaba en el punto donde normalmente se encontraban, y es donde finalmente ella trata de avanzar y es que se encuentra esa situación. Señora Sara, ¿cómo? Buen día ante todos. Sí, como dice la señorita, ¿no? Mi hijo salía de trabajar y yo siempre iba a recogerlo con mi hijo mayor. Estábamos yendo a darle alcance cuando en San Pedro me doy con la sorpresa de que había un grupo de gente amontonada y me acerco y veo que mi hijo está tirado en el suelo.
Minutos antes yo había visualizado en el trayecto que Serenazgo estaba yendo, dando vuelta, y cuando veo a mi hijo, me acerco y veo a mi hijo tirado. La gente le decía al Serenazgo que lo ayude, que estaba con vida. Serenazgo no quería. Cuando yo me acerco, yo le digo a mi hijo: José, creo que han atropellado a alguien. Y me acerco y veo a mi hijo tirado. Le decía, a mi hijo lo quiso agarrar y el Serenazgo le decía que no. La gente le decía que lo ayude, que estaba con vida. Serenazgo decía que no. Uno de los Serenazgos, todavía molesto, dijo que tenían que esperar a la ambulancia. Yo gritaba y le decía que por favor lo ayuden. Yo agarré a mi hijo, le agarré su manita y mi hijo todavía estaba con vida. Nadie le quería ayudar. Entonces un señor agarró a mi hijo, lo cargó y le dijo al Serenazgo, había una camioneta del Serenazgo que estaba para la transversal. El señor lo cargó y le decía que abran la puerta, decía el señor, y el Serenazgo, ninguno de los del Serenazgo le hacía caso. Luego llegó un policía y la gente decía: para un taxi. Hicieron parar un taxi. Y el policía... Finalmente se lo llevan los bomberos a razón de esta circunstancia que usted menciona, ¿no? De esa situación con los serenos, se lo llevan los bomberos al hospital Casimiro Ulloa. Pero se lo llevan, señorita, ya habrá pasado más de 10 minutos, hasta 15 minutos habrá pasado cuando llega, porque hicieron parar un taxi, un policía abrió la puerta del taxi, pero tampoco nadie ni del Serenazgo quisieron levantarlo a mi hijo. El policía abrió la puerta. Solo la abrió porque tampoco él hizo un intento de cogerlo a mi hijo, nada. Agarró después de pasado 10 minutos a 15 minutos habrá venido los bomberos. Y agarraron y uno de los bomberos me subió y me dijo que me calmara, me metió a la unidad y me puso el cinturón. Me dijo: señora, cálmese. Y yo le decía: ¿pero por qué no han llamado a la ambulancia? Yo soy paramédico, me dijo él, y cálmese. Y de ahí... Hasta eso ya habían bajado la camilla, lo subieron a mi hijo al carro y yo le decía al bombero: lo único que dígame que mi hijo tiene signo de vida. Y no me respondía, solo me decía: cálmese. Y en todo momento mi hijo tenía su mochila atrás, en la parte de atrás. Los bomberos le han quitado la mochila, me la entregaron y le decían: rómpele porque estaba con una chompa, rómpele para poder. Y vi que mi hijo tenía un corte al lado del pecho. Estaba inconsciente, trataron de reanimarlo y los bomberos al toque tampoco no se lo han llevado a mi hijo al hospital, todavía han estado ahí parados unos minutos más. Esto es lo que a usted más le duele. Exactamente, señorita, yo estoy segura que si Serenazgo hubiese actuado en ese momento, mi hijo yo lo agarré, señorita, y mi hijo estaba con vida porque yo lo toqué. Incluso la gente le decía: pero si ahí está su mamá, ¿por qué no le ayudan? ¿Por qué no se lo llevan? Si ahí está su mamá, le decían. Y los bomberos tampoco al mismo momento no se la han llevado, han estado ahí todavía parados un rato tratando de rehabilitarlo a mi hijo y nada. Después ya agarraron y dijeron: ya vamos al Casimiro Ulloa, vamos a agarrar Panamá. Hemos llegado, señorita, hasta ahí se habrá perdido 20 minutos en el transcurso. Hemos llegado y a los 5 minutos, ningún doctor tampoco me decía: solo tranquilícese, espere, señora. A los 5 minutos salen y me dice que mi hijo ya llegó muerto. Yo quiero justicia. Mi hijo era un chico trabajador, estudioso. Colaboraba aquí en la casa mucho con usted es una mamita sola. Señorita, sí, yo tengo 3 hijos. Él estaba estudiando en Cibertet, estaba en el 4º ciclo de la carrera de animación digital y él se pagaba sus estudios. Y él trabajaba una vez a la semana ese horario, y todas las veces que él trabajaba ese horario yo iba con mi hijo José a recogerlo. Claro, también sí, con José, Isabel, es el hermano mayor. Sí, Carla. Con él es que llegan a recogerlo. Sí, muchísimas gracias por el enlace, doña Isabel. Gracias por esta conversación y la verdad es que hemos escuchado atentamente lo que usted decía y esta indignación que siente porque, claro, son minutos valiosos para salvarle la vida de su hijo. Entiendo que quizás estaban esperando la llegada de la ambulancia para trasladarlo con más seguridad,
pero el corte que él recibe al ser acuchillado prácticamente es mortal. Yo quisiera, doña Isabel, en medio de este dolor que usted está sufriendo, porque además vio la agonía de su hijo, yo quisiera que nos cuente un poco más de Marco Antonio, ¿no? Un niño o un joven que empezaba a vivir, 18 años, que ya trabajaba para solventar sus estudios. Cuéntenos un poco más de él, por favor. Sí, señorita, como le digo, él estaba estudiando la carrera de animación digital. Él iba en el 4º ciclo. Él tenía clases 3 veces a la semana. Los lunes él iba a ayudarle a mi hermano que tiene un estudio fotográfico. Él le ayudaba los días lunes y había... Un pañuelito, digamos, para poder ayudar. Exactamente. Y los días que tenía... Los demás días había conseguido ese trabajo en Pizza Hut y le habían dado, por su estudio, le habían dado un horario nocturno de la tarde. Claro. Pero a la vez, una vez a la semana él tenía que hacer un horario de 7 de la noche a 1, 2 de la mañana. Una vez a la semana nada más. Claro. Y ese día que él iba, yo siempre iba a recogerlo con su hermano. Él trabajaba, como le digo, señorita, estudiaba. Él no salía a fiestas, era un chico sano, tranquilo. Ahí los vecinos han dado fe de lo que él hacía. Nunca salía a fiesta. Él de su trabajo al instituto y así era la vida de él. Igual que mi hijo mayor. Mi hijo mayor también estudia y él trabaja. Mis 2 hijos son chicos sanos y no puede ser que por un celular... Claro. Así es. Que por un celular le arrebaten la vida a mi hijo, señorita. Es un joven que recién está empezando a vivir. Señora Isabel, además empatizamos mucho con lo que usted nos cuenta porque nos habla de un joven además muy consciente de la realidad que vivían, que atravesaban como familia, que no solo se quedó asumiendo la responsabilidad de ser un hijo que estudia, sino de que apoya en la economía familiar y nos duele mucho lo que usted está pasando también, lo que su familia está pasando y admiramos la valentía que tiene para aún así salir ante cámaras para pedir justicia. Y sobre ello también queremos que usted nos precise qué le han dicho, porque hay cámara de seguridad. Hubo testigos, llegó el serenazgo, llegó la policía, llegaron los bomberos. ¿Y qué se sabe de quién asesinó a su hijo? ¿Qué información tenemos? ¿Qué le ha dicho a la policía el día de hoy, a esta hora de la mañana? ¿Hacia dónde van las investigaciones, señora Isabel? Y permítame aprovechar para, de parte de todos nosotros, darle las condolencias en medio de esa situación de dolor. Coméntenos, por favor, ¿cómo van las investigaciones? Señorita, yo no sé nada me dicen, no... Solo me enviaron por un familiar un pequeño video donde yo solo veo que mi hijo está caminando y lo que ustedes acaban de presentar, ¿no? Es lo único que he visto. Aprovechando también, señorita, para hacer un llegado. Acá nosotros vivimos en Surquillo y no hemos recibido ni una ayuda por parte del municipio de Surquillo. Ni siquiera dejaron que mi hijo se entierre acá. Nosotros vivimos años, nos cerraron las puertas de todos los modos, no hubo nicho para que mi hijo, hemos tenido, los vecinos me han ayudado económicamente, muchas personas, para poder enterrar a mi hijo. Él ha sido enterrado en el Agustino, en el cementerio El Ángel. Nunca llegó, a pesar que los vecinos fueron a buscar a la alcaldesa, al municipio, y es más, dijeron, no es posible que desprestigien a mi hijo, diciendo que mi hijo era un fumón, no puede ser posible. La alcaldesa nunca se presentó la alcaldesa ni mandó a nadie, nunca. No puede ser posible, señorita, yo exijo justicia para mi hijo. Nadie me va a devolver a mi hijo, ese era un joven sano, estudioso. No hay justicia, señorita, yo quiero justicia para mi hijo. Yo soy madre soltera, yo tengo 3 hijos y he luchado para salir adelante con mis 3 hijos. Mis tres hijos son estudiosos, señorita, no puede ser posible. Sí, doña Isabel, no hay palabras definitivamente que puedan calmar el dolor que usted siente en este momento, pero además también la indignación de la poca empatía que han tenido las autoridades y de la reacción bastante lenta, ¿no? Yo entiendo que quizás esperaban a los bomberos y había un chico que estaba
prácticamente agonizando. Quizás, como dice la señora Isabel, si lo hubieran trasladado mucho más rápido al hospital, la historia hoy sería otra. Me quedaba además, Fátima, con este rostro del joven, de Marco Antonio, bastante jovencito, estudioso, dedicado además a su familia. La familia iba a recogerlo, ¿no? Iba a recogerlo porque sabían que esta zona de la avenida Angamos es un poco peligrosa y ocurre esto. Y una vez más, estamos llorando a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque los matan por un celular. Y seguimos narrando este tipo de historias y nadie hace nada para poder calmarlo. Miren la señora Isabel cómo está ahora, ¿no? Ella ha perdido a uno de sus hijos porque le robaron el celular y lo acuchillaron sin piedad. Más allá de que después hubo una lenta reacción para poder atenderlo, pero una vez más la delincuencia nos está golpeando y de la manera más dura y nadie reacciona ante esto. ¿Cuántos más Marco Antonios van a tener que pasar en los casos, en las cifras, para que haya algo? De verdad que, doña Isabel, yo me pongo en su lugar, veo el rostro de su hijo. Y de verdad de que es increíble, ¿no? Es increíble lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Ahora, ustedes son de Surquillo, hay un cementerio allí en Surquillo y entiendo que ha habido cero empatía, cero respuesta por parte de la propia municipalidad para apoyarlos, siendo su hijo víctima de la delincuencia. Doña Isabel. Sí, señorita, como le decía, los vecinos... Estoy muy agradecido a todos mis vecinos, a todos. Ellos fueron a buscar a la alcaldesa, a decirle, y ni un momento dijeron que no había. Mi familia también se acercó, mis hermanos, a pedirle a la alcaldesa, a la municipalidad que nos apoye, porque quería que mi hijo se haya enterrado acá, ha vivido acá muchos años, y nos cerraron las puertas. Incluso un regidor, no sé quién me dijo, los vecinos que había dicho, porque lo declararon ayer, que si sabían que había muerto un chico fumón, un drogadicto, cuando no es así. Los vecinos han dado fe, mis hijos solo estudiaban y trabajaban. Ellos jamás los han visto en la calle, en las esquinas, o tomando o saliendo a fiestas. Y aparte, nadie, señorita, nadie se ha presentado ni siquiera a darme el pésame o a decir que me van a ayudar a encontrar a ese delincuente. Sí, y señora Isabel, y la verdad que podemos comprender... Sí, Carla, por favor. Una acotación nada más. La señora Isabel ayer me comentaba que hay una cámara más que sería crucial para esta investigación, una cámara de una casa de apuestas que entiendo está en una esquina, esa esquina de San Pedro con Angamos. Ellos no han podido, como esto ha pasado el fin de semana, no han podido conversar con este local, pero desde aquí hacer un pedido público por parte de la familia para que ojalá se pueda tener el acceso a estas imágenes, porque presuntamente estos delincuentes habrían huido hacia la calle San Pedro. Y es por eso que la imagen de la avenida Angamos no muestra exactamente el desplazamiento de estos sujetos luego de esta acción tan cobarde, ¿no? Y de hecho, entonces seguramente hay más imágenes, seguramente se puede seguir colaborando para poder ubicar a estos delincuentes. De hecho, Carla y sí, señorita, Isabel, eso es lo que yo le pido. Lo que queríamos decir es que evidentemente comprendemos que usted y su familia y sus hijos están ahora mismo en otra situación, dándole el último adiós a Marco Antonio, y por supuesto por ello no tendrían que haber estado inmiscuidos a detalle ahora mismo en las investigaciones, pero le corresponde a la policía, le corresponde al Ministerio Público, le corresponde a la municipalidad representándolos a hacer todos los esfuerzos porque rápidamente se identifique a los culpables de este asesinato. Y nos parece sorprendente que no se le haya informado de hacia dónde van las investigaciones después de todo lo ocurrido. Y desde aquí hacemos un llamado de atención. Policía Nacional, Ministerio Público, Municipalidad, además la empatía. La empatía, usted es una madre, como nos decía, madre soltera que ha cuidado a sus hijos y que lamentablemente es el Estado quien le ha fallado al no ofrecer la seguridad propia para que ellos puedan andar por las calles tranquilos, para que usted se sienta tranquila de cuando uno de ellos llegue de los estudios o del trabajo. Señora Isabel, toda nuestra empatía con usted, nuestras condolencias, y vamos a seguir de cerca el desarrollo de esta investigación. Carla se encarga también de este caso suyo para hacer este llamado a las autoridades. Gracias, señora Isabel, y vamos a ser muy atentos. Gracias. Terrible, de verdad. Gracias, Carla. Bien. Un abrazo grande para ella. Qué dolor, de verdad. Sí. Qué dolor. 7 de la mañana con 21 minutos.